A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un hombre que con el poder de su pluma nos relata un viaje imposible que hoy es una obra clásica de la literatura universal. Aquel personaje cuenta que un Viernes Santo viajó al mundo del más allá y conoció el infierno, el purgatorio y el paraíso. Era, por supuesto, Dante Alighieri, y aquella obra monumental escrita en versos perfectos se llamó La Comedia. Y fue tal el éxito que editores y lectores la rebautizaron como La Divina, y desde entonces el mundo la llama La Divina Comedia. El poder de la pluma de Dante hizo varios milagros. Uno de ellos fue el poderse tomar algunas venganzas, por lo menos en forma simbólica. Por ejemplo, en su visita al infierno, Dante aprovecha para colocar allí a sus más encarnizados y odiados enemigos, condenados por los más viles pecados. Allí estaban los papas y cardenales, profesores, funcionarios públicos y todos aquellos a quienes Dante consideraba dignos de los tormentos eternos. Y no falta ni un pecado entre los dudosos méritos de aquellos condenados: la lujuria y la pereza, la traición y la avaricia, la ira y la mentira. Y había espacio para los glotones, los soberbios y envidiosos, para los avaros, los violentos y aduladores. Pero la Divina Comedia es también un poema símbolo, un espacio para la esperanza, representada en el purgatorio, camino de la perfección. Y también para la perfección absoluta del paraíso imaginado por Dante y los personajes de la época. La Divina Comedia es un poema que se mueve entre la nada que nos asusta y la inmortalidad que soñamos. Y es un canto al amor, al poderoso amor que todo lo mueve, en especial a la imaginación. Dante Alighieri, el poeta y combatiente, el hombre expulsado de su tierra, el crítico mordaz y el eterno enamorado, estaban naciendo un día como hoy, 21 de mayo de 1265. ¡Feliz cumpleaños, poeta florentino de todos los tiempos! Detrás de las noticias. Titulares. Juicio por venta de medicinas para tratar el COVID-19. Quito modifica el hoy no circula. Turismo por vacunas activa el sector aéreo. Pablo Celi y otros procesados exigieron $4 millones en sobornos. Vida y tecnología con el tema inteligencia artificial y aplicaciones para la salud. En salud hablaremos de herramientas de contención emocional. En el segmento de opinión, Presupuesto General del Estado. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Olvidaron la cultura. José Hernández, ¿por qué ni considera abogado Nebot lo que hizo Correa? Miguel Rivadeneira, vacunación, ayuda total de las Fuerzas Armadas. Roberto Aguilar, Creo, Pachacutic y la Izquierda Democrática, juntos pero sin mapa. Y Mauricio Gándara, vence la opinión pública. Noticias del día con Carla Sánchez. Juicio por venta de medicinas para tratar el COVID-19. La jueza de Garantías Penales, Marcela Ortega, llamó a juicio a 5 personas que son señaladas por su participación en la venta de insumos médicos durante la pandemia por el COVID-19. Entre los procesados se encuentra Noé Salcedo Bonilla, hermano de Daniel Salcedo, Abraham Muñoz y 4 exfuncionarios del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil. Los hechos se registraron durante la emergencia sanitaria. En la audiencia preparatoria del juicio, el fiscal de la Unidad de Administración Pública
Pública César Suárez Vilay presentó más de 60 elementos. Entre estos constan los informes investigativos y de inspección ocular técnica de criminalística de la Policía Nacional, credenciales presuntamente falsas encontradas en poder de los investigados, información extraída de videos y audios obtenidos en redes sociales y la versión de un testigo del caso. Quito modifica el Hoy No Circula. El municipio de Quito emitió las nuevas medidas que regirán en la capital a partir de este viernes 21 de mayo tras el fin del estado de excepción. Allí se especifican los horarios con los que se retomará el Hoy No Circula. Nuevos horarios para la movilidad por placas. La restricción de circulación vehicular Hoy No Circula se aplicará con base al último número de las placas. Los automotores con registros terminados en 0, 1, 2 y 3 no podrán salir a las calles el día lunes. Los autos con placa terminada en 2, 3, 4 y 5 no podrán circular los martes. Las placas 4, 5, 6 y 7 no transitarán los miércoles. Los autos con números 6, 7, 8 y 9 no podrán movilizarse los días jueves, en tanto que los registros 0, 1, 8 y 9 terminarán con su restricción los viernes. El horario se modificará. Antes del estado de excepción que entró en vigencia el pasado 23 de abril, la restricción se aplicaba desde las 5 hasta las 22 horas los 5 días de la semana. La resolución A022-2021 contempla los horarios diferenciados. El Hoy No Circula de lunes a jueves se cumplirá desde las 6 horas hasta las 20 horas. A partir de ese horario habrá libre tránsito hasta las 6 horas del día siguiente. En cambio, el viernes, desde este 21 de mayo, la restricción regirá desde las 6 horas hasta las 23 horas. A partir de esa hora hasta las 6 horas del sábado, ningún vehículo podrá salir a las calles. En el caso de los motociclistas, para la restricción de tránsito, se utilizará como referencia el último dígito que componga la placa, sin consideración a la letra en la que termine. Se exceptúan de esta disposición las motocicletas que realicen delivery. Estas medidas para el Hoy No Circula estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2021. El sábado y domingo habrá libre circulación para todas las placas desde las 6 horas, pero habrá restricciones con distinto horario al final de la jornada. Los sábados ningún automotor podrá salir a las calles desde las 23 horas hasta las 6 horas del domingo. Los domingos pueden circular todas las placas desde las 6 horas hasta las 24 horas. Los días feriados, como el lunes 24 de mayo, todas las placas pueden circular durante 24 horas, desde las 6 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Excepciones en el Hoy No Circula. La medida en sus distintos horarios contempla excepciones que pueden y que quienes tengan salvoconductos, así como para los sectores productivo, estratégico y otras salvedades como oficiales del presidente y vicepresidente de la República, oficiales del cuerpo diplomático y consular acreditado ante el Gobierno Nacional, de transporte de personas con discapacidades, conducidos por personas de la tercera edad, de emergencias, ambulancias públicas o privadas, vehículos, motobombas y o de rescate del cuerpo de bomberos y vehículos de la Policía Nacional en cumplimiento de su misión específica y vehículos de rescate o asistencia social, de transporte colectivo de personas, público, buses urbanos e interparroquiales, sistema Metrobús Q, comerciales, escolar, institucional, turístico y por otra cuenta propia, iniciativa empresarial legalmente registrados, de transporte comercial rural. Para el caso del literal de transporte de personas con discapacidad, los salvoconductos serán emitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito previa acreditación del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS. Turismo por vacunas activa al sector aéreo. La fiebre del turismo de vacunas hacia Estados Unidos también llegó al sector aéreo de este país. Vacúnate en Miami es uno de los ganchos que utilizan las agencias de viajes para atraer a más turistas. Este interés de los viajeros ha incidido para que se recupere el tráfico aéreo. El número de viajeros creció un 9% en abril pasado frente al mes previo. Los traslados que más subieron en este periodo fueron en Estados Unidos, un 15%, con 190
93.619 viajeros hasta abril de este año, Estados Unidos encabeza la lista de destinos preferidos por los ecuatorianos, seguido de México, Colombia y España con Chile, según el Ministerio de Turismo. La oferta de las agencias es amplia e inunda las redes sociales con publicaciones de los paquetes promocionales hacia Estados Unidos. Los tours incluyen boletos aéreos, alojamiento, comida y traslado al aeropuerto a los centros de vacunación. Además, para quienes adquieren un tour de compras, se facilita el acompañamiento de un guía. Pablo Celi y otros procesados exigieron $4 millones en sobornos. La investigación del caso Las Torres arroja nuevos datos. Según la Fiscalía, los procesados pidieron un total de $4 millones en sobornos a la empresa No Limit. Con este proceso judicial están involucrados 14 personas, entre ellas el excontralor Pablo Celi, el exsecretario de Presidencia José Augusto y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. Los abogados de los imputados coinciden que Fiscalía no tiene pruebas para corroborar esas acusaciones y que sus clientes no exigieron ni recibieron pagos ilegales. Según las pesquisas, los sobornos se exigieron a cambio de desvanecer 5 glosas de $13 millones en la Contraloría. También se pidieron coimas para mantener los contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes con la estatal petrolera. Así lo dice la Fiscalía durante la audiencia en la que fueron vinculados 5 personas con esta causa. La fiscal general Diana Salazar pidió al juez Felipe Córdoba que ordene la retención de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes con un monto mayor de $4 millones. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su noticiero Telesucesos con el segmento Vida y Tecnología. Queremos hablar de inteligencia artificial para la salud y uno de los procesos que está muy frecuentemente en nuestra mente es cómo un aparato, como un teléfono, como una computadora, puede ayudarnos a prevenir, a detectar, a estar atentos con nuestra salud. Bueno, hace poco tuvimos la noticia de que Google, el gigante de tecnología, lanzó una herramienta de inteligencia artificial para detectar lesiones en la piel, algo que es bastante frecuente en nuestro ambiente en el Ecuador también. Es decir, cómo saber si un lunar, cómo saber si una mancha, cómo saber si un granito tiene que ser llevado a un médico especializado. Bueno, esta herramienta lo que hace es, si usted toma una fotografía del lugar de la piel en donde tiene una duda, esta herramienta de inteligencia artificial hace diferentes análisis previos y le puede dar una alerta de no es nada, es una mancha, o si es algo que requiere atención de un médico especialista. Es decir, es como un primer paso para detectar algo. Esta no es la única herramienta. Hay herramientas que te permiten poner el dedo en la cámara de tu teléfono y te mide, por ejemplo, la presión arterial. En este momento, cuando estamos en el mundo pasando por la pandemia de COVID-19, también hay aplicaciones que poniendo en la cámara el dedo puede medir la saturación de oxígeno, algo que es especialmente útil en estos momentos. ¿Qué requerimos hacer? Primero, estar atentos de que hay aplicaciones que te pueden ayudar a detectar esto. ¿Tienes una duda? Lo primero es mirar si eso que tienes en tu salud es susceptible de ser analizado a través de una aplicación. Y lo segundo, este es el primer paso. No es la solución, tampoco es un método infalible. Siempre habrá un especialista que te guíe especialmente para saber qué decisión tomar. Pero hay herramientas, y que las ponemos a consideración de ustedes, que te pueden ayudar a tomar decisiones tempranas. Y eso es lo que queremos hacer en este proyecto de Vida y Tecnología, aportando con soluciones que pueden aportar en su vida diaria. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
sentimos en algún momento que las condiciones son desfavorables para nosotros. A veces nos sentimos descontentos en nuestro trabajo, a veces existen conflictos familiares y también conflictos personales que nos ponen en una situación de tensión, lo que llamamos comúnmente estrés. El estrés tiene dos manifestaciones. Un estrés bueno, que es el estrés justamente que nos pone en alerta frente a diferentes situaciones y que nos motiva a actuar, a reaccionar rápidamente y nos pone en marcha. Pero cuando esta condición de alerta en la que estamos se prolonga durante mucho tiempo, entonces hablamos de un estrés negativo. Ese estrés negativo produce en nuestro cerebro una sustancia que recibe el nombre de cortisol, y esto es negativo tanto para nuestro cerebro como para nuestro organismo. Las reacciones o los efectos del estrés se ven reflejadas, por ejemplo, en situaciones como pérdida del apetito, pérdida del sueño, una sensación de malestar todo el tiempo, de angustia, de tensión. En otras ocasiones también cambia nuestro carácter, entonces estamos mucho más reactivos, más enojados. En ocasiones dejamos de estar en contacto con las personas que nos rodean, nos deja de interesar aquellas actividades que antes nos interesaban. Esa situación de estrés muy prolongado puede entonces transformarse o repercutir también en una condición física de enfermedad. Ya podríamos hablar de úlceras y en casos más graves de alteraciones inclusive en el corazón. Frente a esta situación, nosotros no podemos permitir que ese estrés domine nuestra vida o que se prolongue durante tanto tiempo. Y esto lo podemos hacer gracias a algunas herramientas de una técnica que se denomina la contención emocional. ¿Qué significa entonces la contención emocional? Cuando nosotros estamos sometidos a estos grandes niveles de estrés, tenemos que poder identificar cuál es la causa de esa molestia que está generando algún evento de mi vida en este momento actual. Entonces, si es alguna incomodidad en el ámbito laboral, si tengo problemas con mi pareja, si estoy teniendo discusiones con mis hijos, identificar cuál es ese evento, tener claro cuál es esa situación e inmediatamente poder identificar qué emociones está produciendo en mí ese evento. Entonces, me produce enojo, me produce tristeza, me produce rabia. Esas emociones que a veces nosotros los catalogamos como emociones negativas, son emociones que también conviven con nosotros y no son negativas porque nos están alertando sobre algo que está ocurriendo. Identifiquemos entonces esas emociones. El momento en que seamos capaces de identificar cada una de ellas, vamos a poder tomar acción frente a eso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Tenemos que reconocer que hay situaciones que podemos modificar, y cuando yo anoto tal vez o visualizo, soy capaz de mirar claramente esa situación, voy a ser capaz de buscar también las soluciones frente a eso. Si no puedo encontrar una solución, entonces voy a empezar a manejar cómo esa solución, cómo ese problema está afectando a mi vida cotidiana. Y para que no me afecte en gran medida, puedo aprender a respirar de una mejor manera, a centrarme en la situación de la hora, no a preguntarme ni a preocuparme siempre qué es lo que va a pasar, a eliminar esos pensamientos fatalistas que en muchas ocasiones tenemos frente a diferentes situaciones. A veces pensamos que siempre todo va a ser negativo, todo va a ser malo, que todo está en contra de nosotros. Tratar de conectarnos nuevamente con aquellos aspectos que nos hacían sentir bien. Tal vez ahora tenemos limitaciones, por ejemplo, en el ámbito de poder salir con mayor libertad, de poder reunirnos con otras personas, pero podemos buscar ciertas actividades que nos permitan sentirnos bien. Cuando entonces sintamos que estamos desbordando en ese estrés, que decimos estoy tan estresado, busquemos acercarnos a ese tipo de situaciones. Aprendamos a respirar, a contener la respiración y a exhalar. Eso nos va ayudando a bajar ese estado de tensión, nos ayuda a focalizarnos en nosotros y nos da también un sentimiento una sensación de mayor bienestar. Eso genera sentimientos positivos y ayuda a controlar el estrés. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces vamos a tener situaciones negativas a nuestro alrededor, pero cómo nosotros seamos capaces de enfrentar esas situaciones y cuánto dejemos que esas situaciones nos afecten o no, eso va a determinar nuestra salud y nuestro bienestar emocional. Muchas gracias. Opinión. Estimados amigos,
y amigas. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de noticias y de comentarios de Telesucesos. Hemos estado hablando hace algunas semanas y la semana anterior también sobre una serie de problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. Y hay muchos problemas, no solamente son los problemas económicos, financieros, las finanzas públicas, el término del seguro social ecuatoriano, tenemos aparte la pandemia, las cuestiones de seguridad social, tenemos el problema de la seguridad de los ciudadanos, cada vez hay más crímenes en el Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada vez que pasa, sencillamente se acerca la fecha en que el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente elegido del Ecuador, va a hacer toma de posesión de su cargo, que será el 24 de mayo, y esto prácticamente es el próximo lunes. Pero las cifras que hay sobre el presupuesto general del Estado son un poco preocupantes, y es lo que va a encontrar el señor Guillermo Lasso Mendoza, aparte de todos los problemas que hemos comentado anteriormente en nuestro programa. ¿Sí? ¿Cómo está el presupuesto general del Estado? Sencillamente, hay unas cifras muy preliminares que está manejando el Ministerio de Economía y Finanzas a los efectos de presentarlo al Fondo Monetario Internacional y justificar en esa forma que el programa se va cumpliendo para que el FMI a fines de este mes o el próximo mes pueda desembolsar $400 millones más para la caja fiscal. Sin embargo, los números reales, cuando uno comienza a chequear toda una serie de cifras preliminares que da el Ministerio de Finanzas, no apoyan que este año vaya a haber superávit fiscal. Sencillamente, los ingresos, no obstante que la economía ecuatoriana no se va a desplomar, porque ya el año pasado se desplomó, y va a haber cierto crecimiento, y ese cierto crecimiento va a permitir un mayor aumento de recaudaciones, pero tampoco para resolver el problema que tiene las finanzas del gobierno nacional. Entonces, viendo todos los ingresos en este año, y 7 meses de este año gobernará pues Guillermo Lasso Mendoza, sino también una serie de gastos que no se están registrando como gastos. Y hay ingresos, como un ingreso que en la codificación del presupuesto del Estado, la reforma, pongámoslo así, la palabra codificación sencillamente lo utilizan los tecnócratas en presupuesto, pero una reforma al presupuesto que está facultado el gobierno a través del Ministerio de Finanzas, se crean otros ingresos de más de $600 millones. Y uno no ve, y muchos analistas, especialistas en finanzas públicas no ven de dónde vienen los $600 millones. Entonces, cuando uno hace un ajuste de los ingresos reales que va a entrar a la caja fiscal este año y los gastos reales que se están generando y que se van a generar realmente este año, aún inclusive en los 6-7 meses de gobierno del nuevo presidente Guillermo Lasso Mendoza, habrá un déficit aproximadamente este año en el presupuesto general del Estado de $4.500 millones. ¿Sí? A eso hay que encontrar el financiamiento. Y este gobierno y el nuevo gobierno han estado haciendo y tendrán que hacer una serie de búsquedas adicionales para emitir deuda, etcétera, internamente, externamente, a los efectos de financiar los $4.500 millones que se espera que realmente tenga como resultado el déficit del presupuesto general del Estado, que es el documento más importante en las finanzas públicas del Ecuador. Pero aparte de eso, amigos, permítanme recordarles que el gobierno también tiene que buscar financiamiento para pagar el capital de la deuda pública interna y externa, que este año pues serán más de $4.000 millones. Pero aparte de eso, hay deudas que están pendientes de pago al Seguro Social ecuatoriano, a los municipios, a los consejos provinciales, a las juntas parroquiales. Deudas que son cuentas por pagar y que no se contabilizan oficialmente como deuda y que no salen en los boletines que emite ni el Banco Central ni el Ministerio de Finanzas. Y aparte de eso también, ¿qué cosa hay? Sencillamente existe la deuda del Banco Central del Ecuador, en que el gobierno anterior y este gobierno en una otra medida sencillamente consiguió que el Banco Central le compre bonos de corto plazo. Y como son bonos de menos de un año, sencillamente no se contabilizan, no se registran como deuda, porque eso es lo que dice la ley. Si usted agrega todo esto
toda esta sumatoria, sin considerar los efectos financieros que tiene para el presupuesto del Estado, una ley que ya nuevamente la voy a comentar, las necesidades de financiamiento, lo que requiere el gobierno actual y futuro en este año 2020 en el presupuesto del Estado, son como cerca de 16.000 millones de dólares, una cantidad enorme de dinero. Y naturalmente, pues van a hacer ciertos refinanciamientos internos, tanto con el Banco Central, con el seguro, en una operación que le llaman en inglés el rollover de estas deudas, ¿sí? Y luego también, pues, sencillamente se atrasarán en el pago al Seguro Social por el 40%, como viene siendo la norma en este gobierno en los últimos tiempos. Entonces, ese monto de dinero, sencillamente, es enorme. Y es posible que no se encuentre la totalidad de eso y haya lo que le llaman los técnicos una brecha de financiamiento de posiblemente de 1.000 a 2.000 millones de dólares. Y el nuevo gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, que inicia su periodo este 24 de mayo, tendrá que hacer una reforma tributaria con varios propósitos que ya los ha anunciado. Y ahí tendrá que, amigos, encontrar un apoyo de la Asamblea Nacional. Y es posible que aquí haya dificultades en encontrar ese apoyo. ¿En qué sentido? En el sentido que hoy tenemos una estructura de representación de la ciudadanía en la Asamblea Nacional muy polarizada. No hay ningún grupo que tenga más del 50% de los votos como para poder apoyar masivamente al nuevo gobierno. El CAL, que es un organismo básico en la estructura orgánica de la Asamblea Nacional, lo que se llama el CAL, sencillamente 4 miembros de ellos pertenecen a Pachacútec y pertenecen a la izquierda democrática. Eso significa que sencillamente el nuevo gobierno tendrá que llegar a un acuerdo, no para elecciones de ningún tipo, sino sencillamente un programa de gobierno para que el señor Guillermo Lasso Mendoza, como presidente del Ecuador, pueda gobernar en forma pacífica y tranquila durante 4 años, pero encontrando las fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Para que sencillamente en los próximos años podamos abandonar la posición de déficit fiscal en el presupuesto y llegar a una posición de superávit. Los organismos internacionales de financiamiento como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, yo estoy seguro que van a ayudar financieramente al nuevo gobierno. Pero también esos organismos le van a decir al nuevo gobierno qué puedes hacer para poner un mayor orden a las finanzas públicas del Ecuador. ¿Qué puedes hacer para crear más ingresos y reducir más el gasto en gastos que son innecesarios? ¿Qué más puede ser? Racionalizar, darle más eficiencia al gasto público, de tal manera que no haya desperdicios. Pero también le puede preguntar, ¿qué vas a hacer para combatir la corrupción y de esa manera evitar que una serie de dinero salgan del arca fiscal a que alimentar los bolsillos particulares de la gente, de los funcionarios públicos, de empresarios X, Y, Z? ¿Qué vas a hacer para profundizar el esfuerzo en la lucha contra la evasión tributaria? La CEPAL dice que año a año, en el caso ecuatoriano, hay varios miles de millones de dólares que sencillamente las personas naturales y jurídicas sujetas a varios tipos de impuestos, el IVA, el impuesto a la renta, el ICE, impuestos a la importación, etcétera, por el contrabando que hay, etcétera, 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 sencillamente dicen que hay varios miles de millones de dólares en evasión tributaria. Entonces le pueden preguntar, ¿cómo vas a fortalecer al servicio de rentas internos? ¿Para qué? Para una lucha más frontal o frontal totalmente contra la evasión. Y de esa manera aumentar las recaudaciones, aparte de que la economía crezca. Y ese crecimiento de la economía implique mayor actividad económica y una mayor actividad económica implique mayores recaudaciones tributarias. Eso van a decir los organismos multilaterales de financiamiento. Y el señor Guillermo Lasso Mendoza con su equipo económico y su gabinete tendrán que determinar qué acciones van a tomar para esos propósitos, a los efectos que esos organismos internacionales ayuden financieramente al gobierno ecuatoriano y al país. Y ahí es donde se va a necesitar este acuerdo
el acuerdo para hacer mayoría en la Asamblea para que pasen una serie de leyes que son necesarias en el país. La reforma tributaria es necesaria, no solamente para poner un mayor ordenamiento en toda la cuestión tributaria, no solamente para aumentar el número de contribuyentes, sino también para crear mucho más ingresos en una u otra forma. Mucha gente dice que la presión tributaria en el Ecuador es demasiado alta. Demasiados impuestos. Pero tenemos que ponernos de acuerdo porque el gobierno necesita más recursos aparte de reducir sus gastos innecesarios y evitar el desperdicio. Y para eso se necesita un acuerdo en la Asamblea Nacional. ¿Y quiénes van a hacer ese acuerdo? Creo el gobierno ecuatoriano futuro, Pachacútec, los independientes y naturalmente pues Izquierda Democrática. Todos ellos hacen más del 50% y pueden dar el apoyo al presidente futuro del Ecuador. Pero se necesitan también las reformas laborales. Hay que dinamizar el mercado laboral porque hay demasiado desempleado en el país. Gracias, mis amigos. Nos veremos la próxima semana. Editorial. Olvidaron la cultura. Ningún candidato a la presidencia de la República expuso una oferta para el desarrollo de la cultura. Los planes se concentraron en alternativas para salvar la economía, combatir la corrupción y la violencia, fomentar fuentes de trabajo como también el pago de la deuda externa, problemas urgentes por solucionar, pero olvidaron la cultura. Se puso a un lado los conocimientos y los rasgos característicos que distinguen al país. La cultura está vinculada al progreso y a los valores, orienta a las personas y a la sociedad. Además, garantiza la supervivencia, facilita la adaptación de los individuos en el ambiente donde viven. Cada cultura representa una visión del mundo. No existe ninguna sociedad despojada de cultura y peor aún, persona inculta. El arte, los modos de vida y la variedad de las costumbres de una sociedad, a más de las creencias, normas, valores, lenguajes, símbolos, identidad, forman la cultura, es decir, bienes materiales y espirituales de una sociedad transferidos de generación en generación. Desde aquel 17 de marzo del año 2020, la gente del mundo comenzó a vivir un confinamiento total. A más del trabajo doméstico, el día sobraba. Había que recurrir a alguna actividad, de lo contrario las familias caían en pánico al observar la línea que separa la vida y la muerte. Los medios publicaban noticias que fomentaban la incertidumbre y la depresión. Necesitamos tiempo para adaptarnos a un estilo de vida desconocido que ocasionó un virus tonto y asesino. Los salvavidas fueron la televisión con películas, series y programas de entretenimiento. Nos dimos cuenta de algunas maravillas de cómo la caja tonta, como bautizaron los sociólogos a la televisión, y por supuesto la sorprendente tecnología en comunicación. El Ecuador, a nadie se le ocurrió aprovechar la encerrona de 17 millones de habitantes y dar pasos pequeños y firmes en busca de la creación de una industria de la cultura. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que más gasta en cultura, supera a Brasil y México. Este gasto fenomenal se concentra en mantener la burocracia. Para comprobar esta triste situación basta identificar las instituciones que trabajan en cultura. Casi todos los gobiernos locales y provinciales tienen un departamento de cultura con financiamiento. A más de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión y un Ministerio de Cultura, se trata de un capital financiero y humano fragmentado en todo el territorio. El nuevo gobierno le corresponde trabajar en un cambio de visión, porque el presente sistema dejó de moverse y fracasó en la producción cultural. Tal vez sea hora de pensar en la cultura como una industria para cambiar a la población. Las nociones de la industria creativa progresaron con aportes a la economía de la cultura. Graham Drain y Paul Roberts estudiaron la producción de contenidos de los medios tradicionales como los diarios, revistas, televisión abierta y de pago, cine, radio o publicidad, y los medios digitales como internet, periódicos y revistas en línea, televisión y radio digital, móviles y iPods y Palms.
Esto es solo una parte de las industrias creativas que actualmente forman parte de la economía de la cultura. Incluyen todas las formas artísticas como la artesanía, el diseño, el patrimonio cultural, el turismo cultural, los equipos culturales, museos, teatros, cines y el más importante, el trabajo conjunto de la cultura con el turismo y la educación como componentes de un posible desarrollo. Todos estos tributos los tiene el país, pero adormecidos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en 2015 las industrias culturales y creativas generaron ingresos de 124.000 millones de dólares y dieron empleo a 1,9 millones de personas en la región de América Latina y el Caribe. En Ecuador todavía no hay organización y mecanismos adecuados que aumenten el consumo de productos culturales, modifiquen los hábitos sociales, eduquen, informen y finalmente transformen a la sociedad. La cultura cobija todos los espacios de la sociedad y sobre las oportunidades de disfrutar la identidad y la pertenencia de la única raza de seres pensantes y creativos del planeta. No olvidemos más que la cultura tiene relación íntima con la felicidad. Por Ramiro Ruiz. ¿Por qué ni considera, abogado Nebot, lo que hizo Correa? Abogado Nebot, usted hoy con Anderson Boscan no respondió, a pesar de la hora que dura esa entrevista, 3 cosas fundamentales que interesan al país. ¿Por qué quiso usted hacer el acuerdo con el correísmo? ¿Por qué el correísmo quiso hacer un acuerdo con el presidente electo y con usted? ¿Y qué ganaba el país con ese acuerdo? Esas son preocupaciones legítimas, aunque no se sabe si usted se digne a dar una respuesta, pues hoy desechó lo que piensan, dijo, opinólogos, editorialistas, el mundo de Twitter, las redes sociales, en general, reflexión que redondeó diciendo que usted y su partido no responden al criterio de 3 ratas, 4 gatos ni 5 perros. Las ratas, de acuerdo, pero ¿qué le han hecho los otros animalitos? Usted encara esa entrevista claramente con el ánimo de endosar al presidente electo toda la responsabilidad de lo sucedido y hacer creer que él perdió la credibilidad del país porque perdió la suya y la de Correa. Guillermo Lasso verá si responde por lo que emprendió y no concluyó, pero es curioso, abogado Nebot, que un político con su pedigrí, puesto a explicar un acuerdo político con un prófugo, se limite a decir que fue el presidente Lasso quien armó, impulsó y operó el acuerdo. ¿Usted se limitó a seguirlo? ¿No tuvo opiniones? ¿No incidió en decisiones? ¿Y nada cocinó usted con su amigo Jaime Durán? Permita usted decir que eso no suena muy suyo. Y como persiste en defender ese acuerdo y creer que el país retirará la confianza a Lasso porque perdió la suya, sería importante conocer por qué usted no se hace cargo de lo que fue el correísmo en el país. Es inverosímil que se haya comprado el discurso de Correa del odio o del miedo. No, abogado. Por aquí nadie le corrió y tampoco nadie le odia. Sencillamente la gente que no votó por el candidato de Correa lo ve como lo que fue, un autoritario que se creyó dueño del país, de las instituciones, del erario, de las libertades, del destino de los ciudadanos y hasta del significado de las palabras. ¿Lo oyó usted alguna vez arrepentirse de lo que hizo? ¿Le oyó, como dicen en las iglesias, algún propósito de enmienda? ¿Oyó que este personaje que busca limpiar su hoja de vida para volver a amenazar con vengarse de todos aquellos que se opusieron a sus veleidades dictatoriales? No hay miedo ni odio. Hay realidades, abogado, de las cuales usted, al parecer, no se hace cargo. Y las víctimas del correísmo hacen quizá parte de su propio electorado. Guillermo Lasso tardó 3 elecciones para vencerlo en las urnas, pero para no hablar de lo que pasó en el 2017, evento del cual seguramente usted está mejor informado. Pues bien, apenas derrotado, también por usted, había que reponerlo en el poder, dándole para empezar la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional y la presidencia de 5 comisiones. Había que crearle una comisión de la verdad
que, más allá de la explicación que usted dio, es imposible no asumir la que Correa y los suyos promocionaron para revisar los fallos y para el lawfare, porque en estas circunstancias el país tenía que convertir a Correa en el factor determinante de la gestión de la administración Lasso. Usted no lo ha dicho. Tampoco ha dicho, segunda pregunta fundamental, ¿por qué quiso Correa hacer este acuerdo con el presidente electo y con usted? Su respuesta no es convincente. Usted dice que él se da por bien servido, sabiendo que no lo van a perseguir. Un mero beneficio mental. Y por supuesto, que el gobierno, cualquiera que sea, no puede y no debe perseguir a nadie. Pero, ¿qué quiere decir con su respuesta? Usted, político informado, sabe que Correa tiene más de 30 juicios que lo esperan en la fiscalía, y tenerlos es, para él, sinónimo de persecución. Entonces, ¿por qué no dice al país, abogado, qué significa para usted parar el lawfare, como dijo Correa? ¿También usted cree que él se confundió al hablar de la Comisión de la Verdad? Pero es un hecho que él, su hermana, Fausto Jarrín, Paola Cabeza, hablan de lo mismo. Una comisión para revisar procesos. Y si él no podía esperar que ustedes metan la mano en la justicia, ¿por qué firmó el acuerdo? No es dable pensar que solo lo hizo por tranquilidad mental. Y por último, abogado, ¿qué ganaba el país con ese acuerdo? Usted no responde. Hábilmente lleva la respuesta hacia lo que usted presume harán o dejarán de hacer los indígenas en la Asamblea. Nos cita una ley, una ventaja para el país producida por el acuerdo con Correa. Y cuando dice que los indígenas se opondrán a las concesiones mineras, por ejemplo, olvida decir que ese no es un problema legal, es un problema político, y que de todas maneras habrá que llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas del país. De hecho, el presidente Lasso hizo aperturas en esa dirección durante la campaña. Que usted no hable más con Guillermo Lasso, que haya perdido su confianza, es problema suyo y quizá de él. Pero esos no son argumentos ni válidos ni suficientes para encarar la política pública que pudo estar gravemente comprometida con este acuerdo. Además, usted ya hace apuestas sobre lo mal que le irá al gobierno y hasta ha puesto plazos. 4 meses, ha dicho. ¿Otro octubre, abogado? Usted sabe qué parte del país esperaba que no repitiera la fórmula empleada tantas veces por su partido con otros gobiernos. En este caso, usted valora lo que perdió su partido, no el peligro al que expuso al país. Así ha sido el socialcristianismo. Impone o se va. Con la cordialidad de siempre, un pelagato. José Hernández, 4 pelagatos. Vacunación. Ayuda total de las Fuerzas Armadas. Si en el país ha faltado una verdadera planificación desde el Ministerio de Salud para ordenar la vacunación contra el COVID, es hora de pedir ayuda a quienes saben no solo de planificación, sino de logística técnica y de disciplina, tan necesarias para cumplir las metas anunciadas para la inmunización de la mayoría de la población. Es el caso de las Fuerzas Armadas, que ya vienen colaborando en este proceso, pero sería mejor si se les involucra totalmente, más aún cuando sus miembros han sido inmunizados. Esto no sería nada nuevo porque cuántas veces se ha recurrido a la colaboración eficaz, entre ellas el apoyo de los procesos electorales. Si el presidente electo ha comprometido la vacunación a 9 millones de personas en 100 primeros días de su gestión, si hay compromisos formales para que lleguen millones de vacunas, ¿qué va a pasar con la planificación y la logística si se va a contar con los mismos problemas en el sector de la salud, aunque se pida ayuda al CNE con el padrón electoral? Fuerzas Armadas es la institución que puede proporcionar logística y movilidad, además de la seguridad en los puntos de vacunación, a fin de que sea masiva, equitativa, eficaz y se garanticen las 2 dosis. Eso sí se facilitaría con el uso del padrón electoral, que ya anunciará el nuevo mandatario, y luego se puede entregar un certificado de registro igual que el de votación. La institución puede proporcionar las amplias instalaciones militares que dispone, pero hay que darle
los recursos que necesiten. A ello se suma el valor agregado de la disciplina, el respeto y la puntualidad tan ausentes en el proceso de vacunación y en el país. Antes de la llegada del nefasto correísmo, las Fuerzas Armadas manejaban todas las gestiones de riesgo, igual que en otros países. Administraban la Dirección Nacional de la Defensa Civil, pero vinieron las novelerías, cerraron y reemplazaron esta estructura por capricho ideológico que no compaginaba con la institución profesional e improvisaron con civiles que al comienzo no sabían dónde estaban parados, desde el desconocimiento de los conceptos técnicos que hasta incluyeron en la Constitución vigente. Las Fuerzas Armadas conocen mejor el Ecuador que cualquier otra institución por el nivel de penetración y contacto con la población, especialmente en las zonas más apartadas del territorio, que durante décadas colaboraron no solo en emergencias, sino en tiempos normales con programas de ayuda social y de salud. Bien reconocía el destacado infectólogo, catedrático y médico del hospital local que las fallas que se han evidenciado en este proceso de vacunación, porque no se involucra a las Fuerzas Armadas, primero porque ya han recibido las dosis y segundo son especialistas en planificación y organización de una logística técnica, como ha visto que han hecho en la ESPE. Miguel Rivadeneira, El Comercio. Creo Pachacuti e Izquierda Democrática juntos pero sin mapa. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Si tardaron un día en ponerse de acuerdo para nombrar a la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, bien pueden tardar otro, o quizás más, para designar la lista de integrantes y presidentes de las 15 comisiones parlamentarias permanentes. Guadalupe Llori suspendió, ni bien acababa de instalar la sesión convocada para ese efecto. Obvio, entre las bancadas que conforman la nueva mayoría, Creo, Pachacuti e Izquierda Democrática, no existe acuerdo programático alguno, menos aún un consenso sobre cómo repartir las comisiones legislativas. Socialcristianos y correístas, mientras tanto, a merced de lo que decida la nueva mayoría, afrontan la experiencia al borde del ataque de nervios. El problema es claro y, por el momento, irresoluble. Pachacuti y Creo persiguen las presidencias de las mismas comisiones: Fiscalización, Educación, Biodiversidad. Rafael Lucero, coordinador de Pachacuti, añade la de Gobiernos Autónomos y alguna otra. Los gobiernistas, en cambio, según reconoció a este diario su coordinador Juan Fernando Flores, aspiran a manejar todas aquellas que resulten claves para la tramitación de los proyectos insignia de su plan de gobierno. Régimen económico, porque ahí se debaten los presupuestos. Relaciones internacionales, por los acuerdos de integración económica que se quiere concretar. Derechos de los trabajadores para impulsar la reforma laboral que piensa proponer el gobierno. Salud por el plan de vacunación contra la COVID. Soberanía alimentaria por los planes de desarrollo del sector agrícola. Demasiado pedir para un bloque que no tiene ni 15 asambleístas, piensan en Pachacuti. Por eso Flores insiste en que habla a nombre de la bancada del Acuerdo Nacional, que incluye a una docena de independientes. En cuanto a fiscalización, una comisión clave en todas las legislaturas, el independiente Fernando Villavicencio reveló a este diario que fue invitado por el propio presidente electo Guillermo Lasso para presidirla. Su intención es llevar allá a un grupo de expertos e investigadores, entre los cuales figuran algunos de los periodistas que han formado equipo con él durante años, para seguir la pista de los 100,000 documentos sobre la corrupción gubernamental de los últimos 14 años que él dice tener en su poder. Su objetivo no será levantar juicios políticos, sino derivar casos a la Fiscalía. Sin embargo, Pachacuti persigue también esta comisión, aunque por el momento se reserva el nombre de su candidato a presidirla. El martes por la mañana, luego de una sesión relámpago en la que el Pleno no consiguió los votos para ratificar en su puesto al secretario Javier Rubio, las negociaciones para el reparto de las comisiones se pusieron al rojo vivo. Por momentos parecía que habían sido convocados para eso, más que para elegir nuevo secretario. Al mediodía, el socialcristiano Esteban Torres denunció que su partido había sido excluido de todos los posibles acuerdos y dijo estar dispuesto a hacerse cargo de lo que les den, aunque sea la comisión de aseo, bromeó. Torres no es coordinador de bloque, por eso no está enterado, salió al paso Juan Fernando Flores. Faltando 2 horas para la sesión, que estaba convocada para las 3:30 de la tarde, el coordinador del bloque oficialista hablaba como si todo lo tuviera resuelto.
Solo estamos esperando una respuesta de UNES y el Partido Social Cristiano, dijo a Expreso. Dicha respuesta debía darse en el marco de una reunión de jefes de bloque que nunca tuvo lugar. Dayana Paisle, coordinadora de la bancada social cristiana, confiaba en que la integración de las comisiones enmendara lo que a su criterio fue un derecho violentado, la exclusión de su partido del Consejo de Administración Legislativa CAL. Sin embargo, llegó la hora señalada para la sesión y nada se había resuelto. Creo y Pachacutic parecían mantener irresuelto su interminable tira y afloja, mientras los demás continuaban en la expectativa. Correístas y socialcristianos estallaron al unísono cuando Guadalupe Llori deshizo la sesión y la volvió a convocar para el día siguiente, miércoles a las 10 de la mañana. Mientras ellos protestaban, los demás abandonaron el salón plenario con una rapidez que ya se querrían para entrar. En cuestión de minutos, el social cristiano Esteban Torres quedó solo con su celular en un salón vacío. Al cierre de esta edición, coordinadores de bloque habían sido llamados, ahora sí, para participar en una reunión a puerta cerrada en el despacho de la presidenta. Finalmente, este jueves 20 de mayo, en horas de la tarde, se logró conformar las 15 comisiones parlamentarias permanentes. Vence la opinión pública. En este enfrentamiento entre fuerzas políticas por controlar la Asamblea, en que por la falta de un solo voto no llegó a cristalizarse el triunfo de una de las facciones, se produjo una reacción de rechazo de la opinión pública, que permitió la conformación de un nuevo bloque que derrotó al anterior y eligió como presidente de la Asamblea a Guadalupe Llori, de Pachacuti. Había vencido la voz de la opinión pública. En primera votación, el bloque de legisladores del partido de gobierno se abstuvo y luego apoyó a los dos de esta nueva alianza que comprometía a Izquierda Democrática y a varios legisladores independientes. El presidente electo, con su decisión, mantuvo el respaldo de quienes lo apoyaron en la primera y sobre todo en la segunda vuelta, y tan importante como eso, libró a su gobierno del estigma que le habría acarreado la creación de una comisión de la verdad que debía intervenir en procesos judiciales en violación de la independencia de la función judicial. En estos días hemos visto la condena internacional recibida por el presidente de El Salvador, Bukele, por haber destituido con una nueva mayoría legislativa adicta a la Corte Constitucional y al fiscal de la Nación. Le han repudiado los organismos de derechos humanos, la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos, entre otros. Todo esto le habría ocurrido al gobierno del Ecuador. En lo nacional e internacional, si hubiese triunfado el fracasado intento. Algo debe estar mal en nuestra estructura constitucional cuando el partido de gobierno, creo, cuenta en la Asamblea con una minoría de minorías de tan solo 12 legisladores, menos del 10% del total, y aun si se suma a su exiliado el PSC, con 18 legisladores siguen siendo una reducida minoría. Pasada esta azarosa transición legislativa, el gobierno debería continuar interpretando el sentir de la opinión pública, gobernar con ella a través del mecanismo constitucional de la consulta popular. Durante la campaña electoral, el ahora presidente electo anunció que convocaría a una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que sus funciones regresen a la Asamblea Nacional. Esto se torna más imperativo a raíz de que por los escándalos habrá que nombrar a los nuevos Contralor y Defensor del Pueblo. Habrá que vigilar esto. Sería un desperdicio de consulta popular limitar la eliminación del Consejo de Participación. Hay, por ejemplo, la propuesta del doctor Simón Espinosa para derogar la Constitución de Montecristi y que quede vigente la de 1998, actualizada con todas las nuevas instituciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ambientales, del trabajo, etc. Como se ha recordado, la manera abusiva e inhumana con la que por orden de Correa se detuvo y destituyó a la prefecta Guadalupe Llori, quiero relatar algo anecdótico. El año 2005, en el gobierno de Alfredo Palacio, visitamos a la prefecta Llori, yo, Mauricio Gándara, ministro de Gobierno, y Rafael Correa, ministro de Economía, para escuchar sus planteamientos de necesidades de obras provinciales. Se trataban como buenos amigos. Así permite el cielo que puedan mudar al hombre fortuna, poder y tiempo. José Zorrilla. Mauricio Gándara, El Universo.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.